Lo he titulado El señorío de Cristo. El señorío de Cristo. Esto es algo que tiene que ser un cimiento en nuestra vida. El reconocimiento de Jesucristo no solamente como nuestro Salvador, eso es un concepto que tenemos muy vívido en nuestra mente, de que Jesús murió en la cruz del Calvario, entregó su vida pagando nuestro rescate, vivió una vida perfecta, una vida que ningún hombre podía vivir sin pecado, y Él fue el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto que satisfizo la justicia de Dios, y ahora nosotros a través de ese sacrificio somos salvos, tenemos vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la salvación? Amén. A través de la fe en Cristo Jesús, en su obra, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y su posterior resurrección, tenemos salvación. Pero la salvación es el principio, aunque mucha gente, por desgracia, ve la salvación como una meta, ¿no? Como el final. Me he salvado y voy a entrar al cielo, gloria a Dios. Pero es el principio de nuestro caminar con Dios y nuestro anhelo más intenso tiene que ser que el Señor Jesucristo sea nuestro Señor. No solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Aquel que gobierna, que dirige y que está sentado en el trono de nuestros anhelos, de nuestras motivaciones, de nuestras intenciones, en definitiva en el trono de nuestra vida, en la torre de control de nuestra vida, en el trono de nuestro corazón. Parece que es algo como en este mundo tan humanista donde las cualidades del hombre y las facultades del hombre están tan exaltadas, parece que suena raro, ¿no? Decir, oye, qué mal, ¿no? Tener que vivir una vida donde yo no puedo tener mi propia voluntad ni mis propios anhelos, sino que tengo que vivir supeditado a la voluntad de Dios, a los anhelos y la dirección de Dios. Pero es que, ¿sabes que la única fuente de plenitud y de felicidad para tu vida y la única manera en la que un ser humano puede ser pleno es caminando en la perfecta voluntad de Dios y caminando y haciendo las obras para las cuales fue diseñado y creado por Dios? Y eso incluye que Dios sea el Señor. O sea, Dios sabe que siendo el Señor de tu vida tú vas a ser feliz. Entonces, no es egoísmo por parte de Dios. Al contrario, es altruismo elevado a la enésima potencia. Que Dios quiera ser el Señor de tu vida es amor puro. Porque Él sabe que siendo el Señor de tu vida, tú vas a ser una persona plena. Y no solamente eso, sino que vas a poder convertirte en un reflejo de su amor, de su misericordia, alcanzando a muchos y cumpliendo el propósito por el cual Dios te creó. Entendemos ese concepto, ¿verdad? Entonces, el señorío de Cristo es muy importante. Claro, cuando oyes esto, uno puede sentirse un poco cargado, ¿no? En el sentido de decir, wow, es una entrega total. Sí, es una entrega total. Jesús nunca intentó suavizar este mensaje. De hecho, cuando tú oyes a Jesús diciendo a la gente que tome su cruz y sígame, es una vida de abnegación. El que no aborrece a padre y a madre por mi nombre no es digno de mí. O sea, nunca intentó suavizar el mensaje. Jesús fue claro como el agua a la hora de alguna manera transmitir el costo de ser su discípulo. En ningún momento el Señor, de hecho parecía algunas veces que lo ponía, digo, no sé cómo la gente no se iba, ¿no? Pero también estaba lleno de gracia, de verdad y del poder del Espíritu Santo. Y esa gracia y esa verdad y ese amor es tan atrayente, nos atrae tanto, que ahora te voy a contar una historia, ¿verdad?, que puede definir un poco esto. Una historia que es una leyenda, pero que tiene mucha verdad. Entonces, esto que nos puede cargar, ¿no? Esa sensación de decir, wow,
tengo que entregarle todo al Señor. Yo quiero, de alguna manera, que lo veas de la manera que es para que no te cargue esa sensación que a veces tenemos de decir, Señor, ¿estás siendo el Señor de todo en mi vida? Porque, como sabéis, Dios es eterno y nosotros estamos sujetos a un espacio-tiempo, somos humanos, Dios nos conoce, por eso Cristo se hizo hombre, para conocernos aún mejor, y Él tiene misericordia de nosotros y sabe que estamos en un proceso de crecimiento. Entonces, ¿cuál es mi forma de actuar en base al señorío de Cristo? Es que yo debo hacerle Señor de todo aquello que me es revelado en mi vida. Entonces, claro, hay quizá momentos y hay estadías de nuestra vida con Cristo y yo, como pastor, puedo ver a unos que tienen una capacidad de entrega mayor que otros. Eso es algo que hablábamos Ruth y yo el otro día, porque vemos que hay gente que va en una entrega menor, hay gente que está para todo, que son los que están con nosotros al lado, hay otros que sí, pero no me aprieten mucho. Todo eso que es parte del crecimiento, de la entrega. Entonces, uno tiene que ser consecuente con lo que ha recibido de Dios y con lo que el Señor le muestra. ¿Entiendes? Yo tengo que ser consecuente con lo que Dios me está demandando en cada momento de mi vida, porque hay cosas que yo aún no le he entregado a Dios, pero que me son desconocidas. Entonces, en ese conocer a Dios, en ese descubrir al ser más maravilloso que existe, que es nuestro Señor, tú vas descubriendo áreas de tu vida paulatinamente, eso se llama crecimiento espiritual, que tienen que ser sometidas al señorío de Cristo. Y entonces, lo que Dios sí va a demandar de ti es un corazón dispuesto a rendirle cada área que te sea revelada al Señor. ¿Entiendes, verdad? Entonces ahí es donde sí que va a haber una demanda de parte de Dios. Quizá hay gente que se le ha revelado el señorío de Cristo en su vida en cuanto a la economía. Pero hay otros que están luchando y aún no se le ha revelado. Quizá hay otros que se le ha revelado el señorío de Cristo en cuanto a su tiempo, a la entrega de su tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando se me reveló esto. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos... Yo le decía a Ruth el otro día, Ruth, tú tienes que entender algo muchas veces porque tenemos que ser pacientes, ¿no? Porque para nosotros, para ti, para mí, Dios es nuestro todo, es nuestra vida. O sea, todo gira en torno a Dios. Pero hay gente que Dios es algo más aún en su vida. No es su todo. Entonces tú te das cuenta que a veces estás intentando recibir o no recibir nosotros, sino que esa gente sea capaz de darle a Dios algo que todavía no puede darle. Algo que todavía no ha alcanzado. Áreas de su vida donde todavía el Señor no es su Señor. Entonces, yo digo, nosotros no tenemos que frustrarnos, tenemos que tener paciencia con la gente porque Dios está trabajando con ellos. Ahora, ¿qué es un Señor? Hoy día quizás se ha perdido mucho, ¿no?, el sentido bíblico de la palabra Señor. Porque en el castellano tiene un significado la palabra Señor, ¿verdad? Tiene muchas acepciones. Pero me refiero al significado que la palabra Señor tenía en la Biblia. Se ha devaluado mucho porque hoy día Ginés recibe una carta en su casa y pone Señor Ginés, ¿verdad? O le decimos Señor a todo el mundo. Por ejemplo, Wilson, que es muy educado porque es colombiano, siempre te contesta, sí, señor. ¿No? Los españoles somos menos educados y no decimos esas cosas, no somos, voy, ¿no? Somos más vastos que yo qué sé, no sé cómo, más vastos que una camisa de esparto, ¿no? Pero por eso la palabra del Señor está devaluada, ¿verdad? Hoy decimos Señor a cualquiera, Señor, señora. Pero tanto en la historia de la humanidad como en el Nuevo Testamento, la palabra Señor en la Biblia se entendía dentro del contexto de esclavitud. Es decir,
la relación entre un amo y un siervo. ¿Entendemos, verdad? Entonces, hallábamos hombres con poder que tenían autoridad sobre otros hombres, de manera que la voluntad de sus siervos estaba sometida totalmente a la voluntad del amo, porque eran de su posesión. O sea, le pertenecían. O bien el Señor quizá los ganó en una batalla, o en un trato, o fue un trueque, o bien los compró por precio, o quizás fueron siervos nacidos en su casa bajo esclavitud ya. Entonces, durante toda su vida, estos esclavos le pertenecían al Señor, independientemente de que éste fuera un buen señor, bueno, amable, o para su pesar, que fuera un mal señor, alguien que fuera inmisericordia, o alguien que fuera desagradable, o no fuera un buen amo. Entonces, la única forma de empezar una nueva vida que tenía un siervo era, de alguna manera, conseguir la libertad, algo que era muy difícil. ¿Entiendes el concepto, verdad? Ahora, claro, cuando oímos este concepto, nos cuesta asociarlo a un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, ¿no? Porque dices tú, wow, entonces soy un esclavo, ¿no? Pero déjame contarte una historia que define muy bien cómo Dios es como amo y cómo nosotros tenemos que ser sus esclavos. La historia es la historia de Moses. Moses fue un africano negro que fue llevado en 1850 desde África en un barco colonial a Estados Unidos, a el sur de Estados Unidos, concretamente a Luisiana, donde estaban las grandes explotaciones de algodón. Y este hombre fue llevado esclavo, encadenado, apenas sin comer durante un mes y pico que duró la travesía del viaje en barco. Y cuando llegó junto con más de 100 esclavos. Muchos de los esclavos que iban en ese barco perecieron, víctimas de inadicción, de no comer. Otros murieron por enfermedades. Pero los que llegaron arribaron al puerto en Nueva Orleans y allí fueron expuestos para su compra. Entonces, ahí normalmente siempre llegaban los más fuertes físicamente, porque venían en unas condiciones terribles. Y ahí estaba Moses, junto con otros, encadenado y puesto como si fuera un catálogo para ser comprado por los grandes terratenientes, señores que eran los que tenían las grandes plantaciones de cultivo de algodón. Entonces, un señor empezó a pujar por Moses, junto con otro que estaba pujando por él, hasta que este señor dio la puja más alta y compró a Moses. Inmediatamente lo subió a su carro y lo llevó directamente hacia su hacienda. Cuando él llegó a la hacienda, empezó a entrar con el carro, la diligencia o el carro de este hombre donde iba Moses, y al entrar empezó a ver las plantaciones de algodón hermosas, empezó a ver que la gente allí estaba trabajando la tierra, que había más gente como él, negra, trabajando los cultivos, que había gente también como en colegios dando clases a los niños. Era un lugar enorme, ¿no? Una hacienda enorme, hasta que llegaron a la puerta de lo que es la vivienda, una casa colonial muy grande, y en ese momento, cuando Moses bajó del carro, lo primero que hizo su señor fue quitarle las esposas y mandó rápidamente que le trajeran un vestido nuevo, que se aseara. Lo llevaron a un lugar donde lo asearon, le pusieron un traje, un vestido nuevo, limpio. Y cuando el Señor lo reclamó a su presencia, él acudió y se puso delante de él y le dijo: Moses, te he comprado para hacerte libre. Te puedes ir. En ese momento Moses se quedó como diciendo: ¿perdón? Sí, te he comprado y he pagado el precio más alto por ti para hacerte libre. Tienes la libertad para irte. Entonces Moses
muy inteligentemente dijo, ¿dónde voy a ir? ¿A dónde me voy a ir yo aquí? En Estados Unidos, en la zona del sur de Luisiana, donde los negros son esclavizados con dueños y amos terribles. Entonces, Moses decidió quedarse con ese Señor y decir, te voy a servir porque tú me has hecho libre, pero yo te voy a servir a ti voluntariamente. Y eso es exactamente lo que Jesucristo hace por nuestra vida. Nosotros nacemos esclavos de un enemigo terrible que es Satanás, el diablo, que es catalogado como el príncipe de este mundo, y nacemos atados al pecado, nacemos atados a tantas cosas que nos dañan, que nos hacen terrible, nos dañan profundamente, pero Jesucristo nos ha hecho libres. Y lo más maravilloso y lo que más me conquista a mí de Jesús es que Él no me obliga, sino que Él me hace libre para decidir, que Él me salva, me da la salvación, me compra con su sangre preciosa, pero al mismo tiempo me dice, eres libre, Josué, me encanta, me gustaría que trabajaras para mí, que me sirvieras en mi reino, en mis negocios, pero no quiero que lo hagas obligado, quiero decirte que eres libre, quiero que lo hagas por amor. Amén. ¿Y cómo no nos vamos a rendir a un Señor como ese? ¿Dónde vamos a ir? Como dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Entonces, a Dios se le llama Señor por toda la Biblia. No simplemente como título respetuoso, ¿verdad? Que hemos dicho Señor, como el que recibe una carta, ¿no? Como de educación, como un título respetuoso, sino en el sentido histórico y neotestamentario al que hemos hecho referencia, ¿no? En la Biblia se le llama Señor y tenemos que entender cuál es el significado, ¿no? Como hemos explicado en relación de siervo y amo. Entonces, en el Antiguo Testamento se utilizan dos palabras para el término Señor. Una de ellas en el Antiguo Testamento, que es la palabra hebrea Adonai. ¿Cuántos lo habéis oído, verdad? Y en el Nuevo Testamento es la palabra griega kurios o kyrios, para llamar a Dios Señor. Muy interesante esta palabra griega, porque kurios o kyrios solamente se le decía en el contexto histórico de los primeros cristianos, de la primera iglesia, al César. O sea, cuando los primeros cristianos empezaron a llamar al Señor Kyrios, se jugaban la vida. Por eso Pablo es muy enfático cuando dice, si confesaras al Señor, al Kyrios, porque no está diciendo si confesaras al Señor como si dijera, no, si confesaras al Kyrios, como tú Kyrios, serás salvo. Lo confesaras con tu boca, lo creyeras en tu corazón y lo confesaras con tu boca, serás salvo. Entonces, confesar públicamente al Señor Jesús como el Kyrios en el Imperio Romano, en una sociedad que estaba gobernada por el Imperio Romano, era poco más que menos que poner tu vida en juego. Era condenarte a muerte, porque era desafiar la autoridad del César en ese momento. Por eso aparecieron un montón de símbolos que los cristianos empezaron a hacer para identificarse unos a otros. Por ejemplo, para no decir que eran cristianos, empezaron a dibujar un pez en el suelo. Entonces, cuando veían el pez dibujado en el suelo, por ejemplo, Miriam, imagínate que me ve y tal, y está ahí y hace un pez en el suelo. Yo hacía otro pez y entonces ella sabía que yo era cristiano y que mi Señor era Jesucristo. O el ancla, ¿no? También empezaron a hacer un ancla. Entonces, por eso el ancla y el pez han quedado como símbolos del cristianismo. ¿Estáis aprendiendo, verdad? Amén. Entonces, con estos términos se reconoce a Dios como quien tiene todo el poder, Adonai, Kyrios. Se reconoce a Dios como quien tiene todo el poder y la autoridad sobre la creación, por supuesto incluidos nosotros, y también todo el poder y la autoridad sobre la historia. Todas las cosas le pertenecen a Él. Dios domina sobre todas las cosas como soberano del universo. Entonces, el propósito de esta enseñanza es que cada uno de nosotros no solamente confiese al Señor como su Salvador, sino
que podamos hacer del Señor nuestro Señor. Amén. No solamente tu Salvador, sino tu Señor. ¿Cómo? Haciéndole Señor de todo aquello que tú sabes que Dios te está demandando. No le rehúse ninguna área de tu vida al Señor. Amén. Ahora, vamos a entender claramente la profundidad e implicaciones de esto. Dice Romanos 10, 8 al 12. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Kyrios y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Amén. Dios, punto número 3, Dios le ha hecho Señor y Cristo a Jesús. Amén. Dice Hechos 2:36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesucristo era Señor de todo desde la eternidad. Antes porque Él era el Verbo, Él era, o sea, Dios y el Padre y el Hijo estaban en la eternidad y Jesucristo ya era el Señor de todo desde la eternidad. David mismo lo reconoció proféticamente como el Señor cientos de años antes de que Jesús muriera y resucitara. Dice el Salmo 110:1, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora la pregunta que se suscita es, ¿por qué dice que el Padre le ha hecho Señor después de resucitarle? Bueno, la clave para responder a esta pregunta está en entender la lucha de los siglos por el señorío de este planeta. Porque como sabéis, el señorío de este planeta fue entregado al hombre. Pero el hombre, ¿qué pasó? Que lo perdió. ¿Y a quién pasó? A Satanás, el diablo. Por eso, aunque Jesucristo ha sido el Rey y será el Rey, el Señor por la eternidad, hubo un momento en la historia donde Dios delegó esa autoridad en alguien que la perdió. El primer Adán la perdió, el segundo Adán la recuperó. Entonces, el Dios Trino era el único rey de la tierra y le delegó su autoridad al hombre para que cuidara su creación y para que estableciera su reino en la tierra. Entonces, podemos decir que el hombre y la mujer eran los príncipes de Dios, los embajadores de Dios en la tierra para ejercer el dominio y para sojuzgarla. Entonces, el señorío del planeta estaba en el Señor y en sus representantes, que eran Adán y Eva, antes del pecado, Adán, hombre y hembra, ¿no? Entonces, como dice el Salmo 8, 3, 9, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Fijaos, sin embargo, lo has hecho un poco menos que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ahí estamos viendo cómo el salmista reconoce que todo el Dios puso todo bajo el gobierno del hombre. El hombre, o sea, Dios no hace nada en la tierra si no es a través de un hombre. Pero cuando desobedecieron a Dios, ¿qué pasó? Cuando fueron engañados por el diablo, cayeron en esclavitud y cayeron en muerte espiritual. Se desconectaron de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Con esa autoridad que Dios le había delegado al hombre y que ya no podían ostentar porque ya no estaban conectados a Dios. Que esa autoridad la tomó el diablo, Satanás, usurpando el lugar en el que el hombre estaba reinando para hacerse, como dice la palabra, el príncipe de este mundo y establecer en la tierra su reino
de tinieblas. Entonces se convirtió en el Señor de este planeta, al menos momentáneamente. Amén. Ahora el siguiente punto que nos lleva a esto es que Jesús recuperó ese señorío. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo y a recuperar el señorío que Adán había perdido. Se hizo hombre, la Biblia por eso lo llama el segundo Adán, y como representante y cabeza de la humanidad pagó el fracaso, pagó la culpa de Adán, de todos los seres humanos, y por supuesto rescató la creación de esa esclavitud, o sea, arregló todo lo que el primer Adán estropeó. Pero no solo asumió la responsabilidad por el error de Adán y de todos nosotros, sino que él también tenía que recuperar para el reino de Dios todo aquello que se había perdido. Entonces, como hombre, venció a Satanás y le despojó. Dice Lucas 11:20, pero si yo por el dedo de Dios, son palabras de Jesús, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Fíjate, cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Jesucristo es ahora el dueño de todo, la máxima autoridad, el que está por encima de todo y su trono gobierna sobre este planeta. ¿Amén? Amén. Ahora, el quinto punto es, el Padre exaltó a Jesucristo a su diestra, declarándole el Señor de señores. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Filipenses 2:8 al 11 dice, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Otro texto, Apocalipsis 17:14 dice, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. ¿Sabéis por qué el Señor es Señor de señores y Rey de reyes? Fíjate que es muy importante la ortografía en este texto, porque dice Señor con mayúscula, de señores con minúscula, ¿verdad? Y dice Rey con mayúscula, de reyes con minúscula, ¿verdad? Entonces, el Señor es Señor nuestro, que somos señores. Y es Rey de reyes. Y esta es la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Nosotros somos autoridad, somos señores. Por eso tenemos que ir no con presunción ni con altivez, sino cuando tú estés en un lugar, tú tienes que saber que tú eres un príncipe de Dios, una princesa de Dios, que tú eres una autoridad de Dios. O sea, yo cuando voy andando o caminando por Águilas, yo soy pastor de Águilas. ¿Entendéis lo que digo? Y tú también. Tú eres una autoridad de parte del cielo. Tú eres una bendición para esta tierra de Águilas. Y eso no es para que vayamos ahí con el pecho hinchado y pensando que somos algo, ¿no? Somos algo, lo que somos gracias a Él, a su gracia. Sin Él no somos nada, ¿verdad? Sin Él somos miseria. Pero en Cristo Jesús nos convertimos en algo de mucho valor, en algo que tiene la bendición de Dios. Si tú caminas con la bendición de Dios, eres una bendición allí donde estés. Amén. Por eso dice y termina el texto diciendo, los que están en Él son llamados, escogidos y fieles. Amén. Apocalipsis 19:16 dice, y en su manto y en su muslo tiene su nombre escrito, Rey de reyes y Señor de señores. Pero debemos entender que Satanás todavía está operando, ¿verdad? Satanás todavía opera en este mundo y tiene autoridad sobre todos los hombres que no han recibido a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Y me gusta mucho esta frase, el diablo está vencido pero aún anda suelto.
Ahora, ¿cómo es esto, José? ¿Cómo me explicas de alguna manera que yo me puedo imaginar algo gráfico para entender esto? ¿Cómo que el diablo está vencido, pero todavía sigue teniendo autoridad? Bien, te lo voy a explicar con, no sé si ves mucho cine, pero a mí sabéis que me gusta el cine, me gustan las series, ¿no? Imagínate un caco de la mafia siciliana. Es que estoy viendo una serie de la mafia, ¿no? Entonces, el caco de la mafia siciliana está arrestado y en prisión esperando su ejecución porque está condenado a pena de muerte. Pero resulta que sigue estando en la cárcel hasta que llegue el día de su sentencia. Muchas veces en el corredor de la muerte pasan muchísimos años, ¿verdad? Esperando el día de la ejecución. Pero resulta que el caco está en la cárcel, pero como pasa con muchos mafiosos, sigue mandando desde la cárcel, ¿a que sí? Pues es algo similar lo que pasa con Satanás, el diablo. Está vencido, pero está esperando el día de su juicio final, que será ya cuando termine todo su poder y todo su dominio. Entonces, una forma para que tú te lo puedas imaginar, para intentar entender esto, de que el diablo está vencido, pero aún anda suelto, es que es este cuadro que te puedes hacer, ¿no? Es como el mafioso que está encarcelado esperando su juicio y su ejecución porque está condenado a muerte, como el diablo está condenado, pero hasta que no llegue ese día de la ejecución, sigue moviendo sus hilos desde la cárcel, ¿no? No sé si te he logrado, no sé si te he liado más o he conseguido quitarte un poco el lío, ¿no? Aunque está vencido, su juicio definitivo aún no ha llegado, ¿entiendes? Y aunque su reino está a punto de desaparecer, allí donde todavía gobierna y tiene lo suyo, lleva a cabo su actividad maléfica sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, mientras tanto, ¿qué está haciendo el Señor? El Señor está reconquistando. El Señor, mientras tanto, el señorío de Cristo va creciendo, va tomando posiciones hasta que toda, dice la palabra, que hasta que toda la tierra sea llena de su gloria y Él esté gobernando totalmente la tierra. Amén. Y esta restauración se completará en su segunda venida. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 24 y 28. Mira, esto es de unos textos... 1 Corintios 15, 24 y 28 es uno de los textos que más me gustan de la Biblia. Por el trabalenguas que tiene y porque lo que dice, porque es que es maravilloso. Vamos a ver si entre todos lo desciframos, ¿vale? Dice, es que estoy un poco... Entonces vendrá el fin. ¿El fin qué? ¿El fin qué es? El fin. O sea, lo que Pablo está diciendo ahí es el fin de todo. Entonces llegará el fin. ¿Cuándo va a llegar el fin? Cuando Jesucristo entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. ¿Quién ha puesto todo en sujeción bajo sus pies? Dios. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas ¿a quién? A Cristo. Es evidente que se efectúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Ahí es donde viene el lío algunos. Entonces, cuando todo haya sido sometido a Cristo, entonces el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Wow. O sea que el final va a ser cuando Dios sea el todo en todos, como era en un principio, antes de la rebelión de Lucifer en el cielo, donde dice que todas las criaturas exaltaban a Dios y le adoraban en su trono. Amén. Dice Hebreos 1, otro texto maravilloso, Hebreos 1 del 5 al 11. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí? Y de nuevo cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios.
Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. ¡Wow! Tremendo este texto también. Dice Isaías 9, del 6 al 7, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Hechos 3:19 dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros. Amén. Y terminamos con este punto, Jesucristo, el Señor de nuestras vidas. Amén. Debemos reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas por 3 razones fundamentales. Número 1, por creación. O sea, el Señor Jesús es nuestro Señor por 3 razones. La primera es por creación. Dice Colosenses 1, del 15 al 17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué fue creado en Él? Digo conmigo, yo he sido creado en Él. ¡Wow! O sea, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Amén. Lo segundo, de las 3 razones por las que debemos reconocer a Jesús como Señor es por sustentación, porque Él es quien nos sustenta. Dice Hebreos 1, 2 al 3, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es Cristo Jesús quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, Él es nuestro Señor por sustentación, porque Él es quien nos sustenta. Amén. Y también es Señor por redención, porque Él nos compró con su sangre preciosa. Redimir es liberar o rescatar mediante el pago de un precio. En el caso de nuestra redención, Jesucristo nos puede redimir con la autoridad de su victoria en la cruz y la victoria que propició su victoria en la cruz y su resurrección. O sea, el enemigo no se puede negar a soltar nuestras vidas. Entonces, Jesús comprándonos con el precio altísimo de la preciosa sangre que derramó en la cruz, nos ha redimido. Aleluya. Amén. Dice Colosenses 1, del 13 al 14, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Este versículo es poderoso, quiero que lo subrayes y que te lo tatúes. No, es broma. No, es que alguno vaya y se lo tatúa. Porque dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea, que Dios no te salva y te deja en el reino de las tinieblas. Él te salva y te lleva al reino de su Hijo. ¿Y qué es un reino? ¿Qué hay en un reino? Un rey. O sea, que cuando Dios me salva, yo tengo que entender que cuando me salva, no me deja en el mundo. No me deja esclavo, no me deja en este reino de tinieblas, sino que Él me traslada al reino
de su Hijo, donde hay un Rey, Señor, que es Cristo Jesús, que es donde yo voy a encontrar la libertad que está diciendo ahí. Donde yo encuentro la libertad del dominio de las tinieblas. Amén. Entonces, ¿ves la importancia de que seamos trasladados al reino donde está el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, que es quien perdona nuestros pecados para hacernos libres? Amén. Dice Hebreos 2, 14, 15, dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, o sea, como nosotros teníamos cuerpo, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Él nos ha librado. Amén. Como ese esclavo, como Moisés, que fue liberado, fue comprado por un alto precio para ser libre. Él te ha hecho libre. Ahora, ¿cuántos quieren rendirse a Él voluntariamente? Amén. Para terminar, 1 de Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino que fuisteis redimidos. O sea, Dios no nos compró con oro o con plata. Nos compró con su sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Cada vez que digamos Señor, tenemos que saber lo que decimos, Señor. Hay muchas cosas que aún desconocemos, pero queremos tener un corazón conforme al tuyo. David se equivocó tantas veces, Señor, pero tenía un corazón conforme al tuyo. Era un hombre que sabía arrepentirse, que sabía ponerte a ti en el trono de cada área que él iba descubriendo que tenía que rendirte, Señor. Por eso nosotros queremos andar en esa obediencia y rendirte cada área que tú nos reveles, Señor. Queremos rendirte todo nuestro ser, Señor. Que en nuestro deseo haya ese deseo de rendirte, de verdaderamente sentarte a ti en el trono de nuestra vida, Señor, para hacer tu perfecta voluntad. Que podamos estar en el reino de tu amado Hijo. Que ya el reino de las tinieblas no tenga dominio sobre nosotros. Que ya no tenga gobierno el diablo sobre nosotros. Jesús dijo, el diablo viene y nada tiene en mí. Que nosotros podamos ser, Señor, de esos que el diablo no tiene nada en nosotros, Señor, sino que somos completamente tuyos y vivimos completamente en tu reino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.